En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Hola, soy Gaspar, esto es Cítara, canal dedicado a la música especulativa. La metafísica musical, música especulativa o música pitagórica sirve para comprender los lazos entre la armonía del macrocosmos, lo que nos rodea, lo de afuera, y el microcosmos, nosotros, lo de dentro. En este vídeo vamos a analizar el sistema musical de India y la escala pentatónica será analizada en un posterior vídeo. Ambos estudios son en relación a la tetractis pitagórica. Decía en el anterior que la música se forma en base a las cifras 7 y 12, como números idea, y que trata de llegar con ellos a la alteración subjetiva en la percepción del tiempo. Lo hace mediante la acción consciente de tocar determinadas combinaciones o modos musicales. Todo lo que experienciamos en la vida está dentro de los límites de tiempo y espacio, y la música permite acaso rascar la superficie de este muro, transmutándolo dentro del ser y dejándonos atisbar más allá. Esto lo logra mediante el rapto o inspiración, que vimos en los primeros vídeos del canal. La música de India comprende este concepto también, y aún más que esto, comprende a los grandes ciclos del mundo en su simbolismo. Vamos a comenzar con su sistema musical, grosso modo. Música carnática y tetractis. Hay 12 notas o nombres de notas, pero estas pueden llegar a producir hasta 22 intervalos diferentes con el uso de microtonos, que son distancias aún menores que el semitono. Su conjunto entero son los 22 shrutis en total. Este es el conjunto entero, mientras que el conjunto entero de intervalos posibles en el sistema occidental es de 12 notas. Voy a referirme siempre a la música carnática, esto es, la de la tradición musical del sur de la India, pero las mismas normas estructurales se aplican a la hindustaní del norte, con lo que abarcaría la totalidad de la música clásica de la India. Existe documentación al respecto de cómo es este sistema musical, pero en esencia se construye con los 22 posibles tonos o shrutis que varían las 12 notas o svara, de las cuales se toman típicamente 7 para crear las escalas, mela, con las cuales se combina para realizar a su vez los raga, que son modos musicales que emplean la estructura de varios mela para cumplir el objetivo de su música, que es colorear. Y es que raga quiere decir eso, colorear en el sentido de dar tinte a algo, con lo que colorear es una operación sobre la realidad. E indica lo mismo que colorear un templo de piedra, es decir, darle vida a la materia, movimiento, despertar de ella su sustancia, que es la misma sustancia de la creación. Al colorear el alma del escuchante, obra en este una suerte de transmutación, confiriendo un estado del ser diferente vinculado a la belleza y al gozo intensos, que es lo que persiguen los raga. Sabiendo su fundamento y su objetivo, comenzamos con su análisis numérico pitagórico. Para empezar, y continuando con la idea de que es un sistema que dio lugar al occidental, del número 22 extraemos 12, que en la tetractis equivale a multiplicar los niveles físico, 4, y primer nivel de lo metafísico, 3. La totalidad de la tetractis, es decir, el conjunto entero de esferas que contiene a la tetractis, es 10. Sumando 12 y 10 tenemos lo musical, 12, y lo perfecto, 10. 22 sonidos de la creación. Enseguida veremos cómo el 10 comprende los ciclos temporales en la mitología hindú. Aquí el concepto de perfección hace referencia tanto a su sistema espiritual del que emana el musical como su concepción cíclica del tiempo. En el vídeo anterior sobre la tetractis vimos cómo lo musical desemboca en cómo percibimos el paso del tiempo. Por esta idea de ciclos, el perfil de la música carnática se vuelve integrador, ya no sugiriendo sino afirmando que el tiempo es una variable que se conforma desde la consciencia y cuya ilusión se palpa mediante el éxtasis musical a través de ragas que sirven como vehículo para dicha trascendencia. Puede sonar poético, pero esta relación danzante música-tiempo se fundamenta en que en él queda indicado cómo la componente decana del sistema musical indio corresponde con un gran tema de su mitología, los ciclos temporales del mundo. Vamos a analizarlo. Mahayuga y tetractis.
Según la mitología del hinduismo, cada ciclo del mundo está subdividido en 4 yuga. Heinrich Zimmer señala que el 4 en simbología de la India refleja la totalidad. Vemos aquí una belleza innegable, y es que la Tetractis con sus 4 niveles va a representar estos 4 ciclos. Musicalmente, 2 octavas a nivel cósmico. El total de los 4 yuga corresponde a 4.320.000 años. De las 4 etapas, el Kali Yuga es la última y la más corta, por decirse que tiene la mayor energía de Dharma. Esta tiene 432.000 años de duración, es decir, una parte de 10 del total. El primer yuga tiene 4 veces 432.000, el segundo 3 veces 432.000 años y el tercero 2 veces esa cantidad. Se trata de 10 unidades de 432.000 años, número y tiempos sagrados que colocan el número 10 en armonía con la Tetractis pitagórica. Y de paso afirman la importancia del número 432, número de la diosa, inventado en otro vídeo de este canal para referir a la afinación. En este contexto, cada raga es una de las múltiples caras de lo eterno en la tierra. Lo múltiple se manifiesta en lo visible a través de la vida de los seres, y todo vuelve a ser uno en la mónada. Esto sugiere que del sonido primordial, el Om, surgen en última instancia todos los raga. Tengan en cuenta que el grado de evolución de una cultura desemboca en su sistema musical. Por resumir, si el 10 expresa la totalidad cíclica y el 12 la división celeste, tiempo y espacio se unen en el sistema carnático de la India, sumando ambas cifras. Esto contiene las dimensiones vertical, armonía, horizontal, melodía, de la música en perfecta integración, y el carácter de conexión con la divinidad que colorea el alma del escuchante. Esta experiencia, más allá del tiempo y espacio, involucra los niveles 1 y 2 de la Tetractis, mientras que los niveles 3 y 4 serían abarcados al modo similar expuesto al vídeo anterior sobre este tema y que está presente en la música estándar u occidental. Este vídeo continuará en el siguiente estudio, esta vez sobre la escala pentatónica. Recordaros que quien quiera puede solicitar hacerse miembro o aún ser alumno, mire en cualquier caso la descripción del vídeo. Esto es la punta del iceberg para el que tenga buen corazón y la puerta a la perdición para el ambicioso de conocimiento. No os queméis como Ícaro. Espero que os haya gustado, estad atentos, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita. Saludos órficos.